Doy gracias a Dios, amado hermano, por su vida. Así le voy a invitar en el nombre de Jesucristo que abra su Biblia, amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, la palabra de Dios, en esta preciosa hora, en la cual vamos a meditar esta noche, amados hermanos. Libro Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 25 y 26. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 25 y 26. Si le encuentran, me acompaña a estar de pie si puede, para que oremos a Dios, para que sea Él hablando en nuestras vidas. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 25 y 26. Lo leemos entonces honrando a nuestro Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, dice así la palabra del Señor. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oramos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos gracias, Señor amado, por el privilegio que nos concede de estar reunidos en su casa, Señor, delante de su presencia, delante del Dios vivo, el Dios, aleluya, que nos redimió, el Dios que nos encontró cuando estábamos perdidos, el que hoy nos sostiene en nuestra mano y nos lleva camino a la vida eterna. Padre, gracias, Señor, por su grande amor y su misericordia. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos hoy reunidos en su casa, Señor amado, delante de su presencia, para escucharle, Señor, para alabar su nombre, para bendecirle y exaltarle en esta hora. Le rogamos, Señor amado, que ayude, Dios mío, a su pueblo, a que estemos dispuestos, Señor, a recibir su palabra y que esta quede grabada en nuestros corazones y que su Santo Espíritu nos ayude, Dios mío, a guardarla y a ponerla por obra todos los días de nuestra vida para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amados hermanos. Esta noche traemos, con la ayuda del Espíritu Santo, un mensaje bajo el título Cree solamente. Cree solamente. Ese es el título de este mensaje, amados hermanos. Yo quiero, amado hermano, que nos enfoquemos en esto. El enfoque en el cual está centrado este mensaje es lo que le voy a decir a continuación. Dios, amados hermanos, el Dios nuestro, el Dios vivo al cual usted y yo servimos, ese Dios que nos rescató cuando usted y yo no valíamos nada. Amén. Cuando estábamos perdidos y de esa forma alegrábamos al que nos tenía. Satanás es su nombre. Gloria sea el Señor. En esta noche, amados hermanos, quiero que usted conserve esto en su corazón. Y desde hoy lo tenga ahí grabado, amado hermano, y lo traiga siempre a su mente en los momentos difíciles de su vida. En estos momentos en los que ya no hayamos salida. Amado hermano, Dios, Él está siempre presente en nuestras vidas, amados hermanos. Y Él está, amado hermano, involucrado, muy involucrado, diría yo, en nuestras vidas. Aún, hermano amado, cuando nosotros sentimos o creemos, amados hermanos, que Él ya no nos oye. Cuando creemos, amados hermanos, que Él ya nos ha abandonado. Cuando creemos que estamos solos en este mundo. Cuando así nos sentimos, solos, amados hermanos. Déjeme decirle, hermano amado, que todo lo que el Señor hace, todo, absolutamente todo, sin excluir nada, amado hermano, todo lo que Él hace tiene sentido. Aun cuando para usted o para mí no lo tenga en ese momento difícil que estamos viviendo. Gloria a Dios. Aun cuando para usted y para mí no tenga sentido aquello que Dios está haciendo o está permitiendo en nuestras vidas, para Dios sí tiene sentido.
Acuérdese aquel momento en que el Señor Jesucristo estaba cenando con sus discípulos y Él se levanta, amado hermano, y toma un lebrillo, toma una cubeta, amado hermano, y se ciñe con una toalla y luego va y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Cuando llega donde el apóstol Pedro, Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le dijo: lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo entenderás ahora, mas lo vas a comprender después. El Señor estaba en ese momento, amados hermanos, queriéndole dar a sus discípulos una hermosa lección de humildad. Pero también el Señor quería enseñarles algo más que usted y yo vamos a ver en esta noche, en este mensaje que el Señor nos trae. Amados hermanos, digo nos trae porque aunque soy el mensajero en esta noche, esa palabra también es para mí. Porque todos necesitamos la palabra de Dios. El hecho de que Dios escoja a uno de nosotros para que sea Él quien traiga ese mensaje, no significa que ese que lo trae no necesita la palabra. Gloria a Dios. Todos somos necesitados de Dios. Aleluya. Absolutamente todos. Amén. Aquel que diga que no, ese es un mentiroso, amados hermanos. Amén. Y necesita reconciliarse con nuestro Gloria a Señor. Dios. Gloria sea al Santo. Yo escuchaba una vez a un hombre que hablaba acerca de un varón muy malo, al cual habían apresado a causa de sus maldades, amados hermanos, y como castigo a aquel hombre habían decidido darle un castigo terrible, amados hermanos. Ese castigo consistía en encerrar a aquel hombre en una habitación en la cual, amado hermano, no había nada de luz, ni luz natural, ni luz artificial. El castigo de aquel hombre era ser encerrado en ese cuarto en donde no entraba ningún sonido y tampoco podía salir de él ningún sonido. Los guardias de aquel lugar, para que aquel hombre no se fuera a desesperar a causa de aquel silencio, y es que, mire hermano, vea esto, no hay nada, amado hermano, más ensordecedor en la vida de un hombre que el silencio. Y en la vida de un hombre, de un creyente de Cristo Jesús, amados hermanos, no hay nada más ensordecedor que el silencio de Dios. Hermanos amados, los que hemos pasado por esos momentos, sabemos lo que eso representa. Su servidor, amados hermanos, ha pasado por momentos en los que ha sentido que el Señor ya no le escucha, que el Señor ya se olvidó de él, que el Señor le abandonó completamente. Pero sin embargo, en su grande misericordia, el Señor aún me tiene aquí, como lo tiene también a usted, amado hermano. A este varón, para que no se desesperara en aquella prisión, los guardias le entregaron una canica o un cable, como lo conocemos nosotros. En aquel momento de desesperación, cuando aquel hombre era angustiado a causa del silencio de aquella habitación, aquel hombre lo que hacía era que lanzaba su canica contra la pared, amado hermano, y el sonido que producía al rebotar en el piso, eso aliviaba a aquel hombre, porque ahí no entraba ningún otro sonido, solamente el que él podía producir con aquella canica. Resulta que un día este hombre, amado hermano, decide lanzar aquella canica hacia arriba, pero aquella canica nunca volvió a caer al suelo. En ese momento, amados hermanos, este hombre entró en un momento de desesperación porque no sabía qué había acontecido con aquello que él utilizaba para que pudiera calmar, amado hermano, aquella desesperación que le producía el silencio de aquella habitación. Y llegó al grado de enloquecer, porque aquel hombre empezó a imaginarse lo peor, amados hermanos, que estaba en ese cuarto con él quizá. Empezó aquel varón a llegar al grado de desesperarse tanto que entró en la locura y esto produjo su muerte. Los guardias, amado hermano, un día intentaron pasarle la comida, pero este ya no la recibía. Entonces los guardias decidieron entrar a ver qué pasaba con aquel hombre. Lo encontraron muerto. Lo sacaron, amado hermano, e iluminaron aquel lugar y empezaron a inspeccionar para ver qué es lo que había pasado. Luego ellos vieron hacia arriba y vieron que la canica estaba allí, envuelta en una grande tela de araña que había en aquel lugar. Aquel hombre, amados hermanos, el preso de aquella habitación,
no se imaginaba qué es lo que había acontecido en aquel cuarto. Y los guardias se preguntaban cómo había llegado hasta allí aquella canica. Hermanos amados, a lo que quiero llegar con este ejemplo que le estoy dando es a mencionarle 3 o 4 cosas que usted y yo tenemos que abandonar, o de las cuales usted y yo no tenemos que depender, amados hermanos, si en Cristo queremos tener la victoria. Una de ellas, amados hermanos, es nuestra perspectiva acerca de las cosas que acontecen en nuestra vida, acerca de lo que usted y yo miramos, amado hermano, en nuestro entorno. ¿Sabe usted que hay una perspectiva humana? Esa perspectiva humana trae a nuestra mente, amados hermanos, preguntas que no tienen respuesta. Aunque en algunas ocasiones hay preguntas lógicas para aquellas respuestas. Amados hermanos, aquel varón se desesperó y no halló respuesta para aquella pregunta porque no sabía qué había acontecido. Y se desesperó y murió. Hay ocasiones, amados hermanos, en las que nosotros, haciendo uso de nuestra perspectiva humana, empezamos a ver lo que acontece a nuestro alrededor y empezamos, amados hermanos, por aquella perspectiva que tenemos, ¿verdad?, en nuestra humanidad, eso empieza a generar en nuestra mente preguntas que no podemos resolver, preguntas que incluso no tienen una respuesta lógica. Pero hay preguntas que sí la tienen. Por ejemplo, hay personas que se preguntan: ¿y si Dios creó todo, quién lo creó a Él? ¿Quién creó a Dios? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Pero sin embargo, en la palabra del Señor encontramos una que podría ser la respuesta lógica a esa pregunta. Y esa sería: nuestro Dios es infinito. Él no tiene principio, Él no tiene final. Él es quien lo llena todo. Él es quien sostiene todo. Es por Él por quien todos subsistimos. Esa podría ser una respuesta lógica, amados hermanos, a esa interrogante. Pero hay muchas otras preguntas que nuestra perspectiva, amados hermanos, trae a nuestra mente y que en esta vida no podremos resolver, como los misterios de Dios. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando, a causa de nuestras perspectivas, amados hermanos, o de nuestra manera de ver las cosas en nuestra humanidad, amados hermanos, queremos responder preguntas que tienen que ver con nuestro omnipotente Dios, el Todopoderoso. No podemos, amados hermanos, ponernos nosotros a querer resolver todo tipo de problemas haciendo uso de nuestras habilidades o nuestras capacidades, amados hermanos, con las cuales de repente Dios nos ha dotado. Como por ejemplo aquella gente que tiene capacidad o habilidades para armar un rompecabezas. Usted y yo no tenemos que depender de nuestra perspectiva, amados hermanos, si queremos ver un día la victoria del Señor. ¿Sabe, hermano? Otra cosa que usted y yo tenemos que tener en cuenta siempre y de la cual no podemos depender, hermano, es acerca de las emociones, amados hermanos. Una emoción es algo que es producido en nuestras vidas a causa de alguna circunstancia en nuestro entorno, y esto produce lo que conocemos como una emoción, amados hermanos, pero estas son de corta duración, son cortas. Usted, por ejemplo, puede sentir una alegría momentánea a causa de una noticia que le dieron. Usted puede sentir odio hacia una persona por algo que le dijo. Usted puede sentir rencor. Usted puede sentirse muy feliz. Pero por aquello, amados hermanos, que de repente solo es por un momento. Una emoción, amados hermanos, surge en nuestra vida en muchas ocasiones a causa de nuestras perspectivas, a causa de cómo vemos nosotros, amados hermanos, lo que acontece a nuestro alrededor. Usted y yo no podemos depender, amados hermanos, ni de nuestra perspectiva o de cómo vemos las cosas, y tampoco de nuestras emociones. Las emociones sientan las bases de lo que son después los sentimientos. Pero, amados hermanos, hay sentimientos que son circunstanciales, o sea, hay sentimientos, amados hermanos, que surgen a raíz de una emoción que usted en un momento recibió a causa de
de algo que aconteció a su alrededor, pero que también puede ser de corta duración. Hermanos amados, todos conocemos la historia del rey David. El rey David, amados hermanos, desde muy joven, aleluya, su padre Isaí decidió darle a él una labor que sería, porque de repente quizá todos sus demás hijos estaban en otras labores, le dio la labor de ir y cuidar sus ovejas, llevarlas, amados hermanos, al campo, al desierto, para apacentar aquellas ovejas. David era un joven, un muchacho quizá de unos 17 años, pero sin embargo, amados hermanos, si usted y yo nos ponemos a analizar, ese no era un trabajo sencillo, porque sabe, David tenía que llevar aquellas ovejas a lugares en donde habían fieras salvajes, amados hermanos, habían leones, habían osos. Yo me imagino, amado hermano, yo aquí, en ese momento en que su padre dice, ahora tú vas a encargarte de apacentar las ovejas, de cuidar de ellas, porque tus hermanos están ocupados de repente en cosas más importantes. Y David, me imagino yo, amado hermano, ha de haber pensado, pero ¿por qué a mí, que soy el más pequeño, que soy el más débil quizá, me lleva para que me pueda enfrentar con animales salvajes que hay allá? ¿Qué tal si esos animales devoran las ovejas de mi padre? ¿Qué tal si esos animales me devoran a mí? En ese momento, amado hermano, David no se puso a pensar en esto. David no se puso a pensar en que era su padre quien lo enviaba a cuidar las ovejas, porque realmente no era eso lo que estaba aconteciendo en ese lugar. David no estaba siendo enviado por su padre a esa labor. David estaba siendo llevado por su Padre Celestial para ser preparado para una labor más grande que él entregaría después. David, amados hermanos, es llevado por Dios y es puesto, amados hermanos, en un proceso de formación en las manos de Dios. Dios sabía lo que representaba, amados hermanos, aquel peligro para David. Pero David era un niño, amados hermanos, era un joven que había crecido como todos los jóvenes de Israel, amados hermanos, instruidos por sus padres. Porque esa fue una instrucción de Dios, que enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos las grandes maravillas que Dios había hecho con su pueblo cuando lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto, amados hermanos, todo aquel tiempo que usted y yo conocemos. 40 años en el desierto. David tenía presente eso en su corazón. Y Dios comenzó a formar a David, amados hermanos. Dios comenzó a enseñarle a David que él no tenía que depender de sus emociones. O sea, de aquel miedo que estaba sintiendo en aquel momento cuando sabía que podía enfrentarse a un oso, o que podía enfrentarse a un león, o que podía enfrentarse a un lobo, o que podía enfrentarse a un ladrón. Porque había muchos en aquel tiempo. Y eso les gustaba. Saquearse, amados hermanos, y robarse las ovejas de la gente pobre. David fue llevado por Dios para ser capacitado, para enseñarle de que no tenía que depender de sus emociones, no tenía que depender de su perspectiva, no tenía que depender tampoco de sus sentimientos o de sus pasiones. David tenía que depender únicamente de aquel Dios que había conocido por sus padres, que sabía, amado hermano, que había sacado a su pueblo de Israel y que lo había llevado en medio del peligro del desierto y lo había introducido en aquella tierra que le había prometido. Ese era el Dios en el cual David había confiado, amados hermanos. En el primer libro de Samuel, en su capítulo 17, podemos ver lo que aconteció con David. Amados hermanos, David estaba cuidando las ovejas y luego su padre lo envía al campamento de Israel para que vea cómo están sus hijos, el resto de sus hermanos, y para que le lleve respuesta, le lleve algo que le indique que están vivos, que están bien. En ese tiempo había un paladín, un gigante, amados hermanos, que tenía atemorizado a Israel. Ese gigante llamado Goliat, un filisteo que sobresalía sobre todos aquellos soldados, sobre todos aquellos hombres de guerra
comenzaba, amados hermanos, a amedrentar al pueblo del Señor, comenzaba a desafiar el campamento de Israel, comenzaba a atemorizar al pueblo de Dios, y el rey y todo el pueblo, amados hermanos, estaban atemorizados por aquel gigante que día con día los atemorizaba, amados hermanos, los retaba, como decimos nosotros acá, los retaba cada día y les decía: denme un hombre que pelee conmigo, denme un hombre que pelee conmigo. Todos los días hacía eso. El campamento de Israel estaba frente al campamento de los filisteos, y eso acontecía todos los días. Ahora vea usted lo que Dios hizo con aquel jovencito. ¿Cómo podemos ver que en aquel momento pudo para David no tener sentido lo que estaba pasando? Otra persona en su lugar pudo quizá haber caído en un pozo de desesperación, amados hermanos, desesperarse al grado de enloquecer y abandonar aquello que su padre le había encomendado. Pero sin embargo, allí estaba el Señor con David. El Señor nunca se separó de David, nunca lo abandonó desde su juventud, amados hermanos, y siempre estaba allí para ayudarle. Siempre estaba allí el Señor, porque David había aprendido a confiar en Él. David, amados hermanos, creía solamente que aquel Dios que había librado a su pueblo también lo podía librar a él. Amados hermanos, cuando David se enfrentó quizá a aquel primer oso, a aquel primer león, él tuvo que hacerlo en el nombre del Señor en el cual confiaba. Y Dios le entregó allá con aquellas fieras la victoria en más de una ocasión. Él decía: fuese oso o fuese león, yo iba y le quitaba la oveja, y si se levantaba contra mí, yo lo mataba, lo hería y lo mataba. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Ese fue el proceso en el cual Dios metió a David para que pudiera depender solamente de Él, para que creyera solamente en el Señor, amados hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo: creer solamente en que aquel Dios que ayudó a aquel pueblo, amados hermanos, que de repente usted y yo ni conocemos, solo hemos escuchado, el pueblo de Israel, que nos ayudó durante tanto tiempo y nos sigue ayudando, amados hermanos, porque ese es su pueblo. Amados hermanos, así como ayudó a David, su siervo, también el Señor nos puede ayudar a usted y a mí, si creemos solamente, si ponemos en Él nuestra confianza, si dependemos de Él más que de nuestras emociones, más que de nuestra manera o nuestra forma de analizar las cosas, más que de nuestros sentimientos, más que de nuestras pasiones, amados hermanos. A veces decimos que queremos ser apasionados, amados hermanos, pero ni siquiera entendemos lo que representa ser apasionado por la obra del Señor. Porque cuando llega el problema, amados hermanos, nos olvidamos de que el Señor está con nosotros, porque Él lo prometió. Cuando Cristo se fue de esta tierra, cuando Él partió, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Pero cuando llega el momento difícil, nosotros nos olvidamos que está con nosotros y salimos corriendo. Y allá después nos damos cuenta de que nadie nos perseguía y volvemos otra vez a empezar de nuevo en el Señor. Cuando David llegó al campamento de Israel, en ese momento en que David llegó, aquel filisteo había salido de entre medio de aquel ejército y se había puesto en la línea de batalla, amados hermanos, y había empezado a desafiar de nuevo al pueblo de Israel. Y dice la palabra que el pueblo, los soldados, el ejército, se aterrorizaban y salían corriendo, amados hermanos, a esconderse. Pero dice la palabra: el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. David las oyó, pero David no tuvo miedo. David no se acobardó. David no salió corriendo como el resto de aquellos hombres que decían que eran hombres de guerra. David, me imagino yo, amados hermanos, que estaban platicando con los soldados y de repente suena aquel paradigma ya atemorizando al pueblo, retando nuevamente. Me imagino yo, amados hermanos, que David solamente hizo esto. Y después dice
dice David, ¿y quién es ese filisteo incircunciso? Amén, así es. ¿Quién es ese filisteo incircunciso? ¿Quién es? ¿Y qué darán a quien lo bate? Y le dijeron, amados hermanos, lo que el rey ofrecía a quien le llevaba la cabeza de aquel filisteo que atemorizaba al pueblo de Israel. Mas sin embargo, amados hermanos, al rey David no le interesó tanto eso. Al rey David no le interesó tanto la recompensa que ofrecía el rey. David, amados hermanos, veía las cosas desde la perspectiva de Dios. David, amados hermanos, no veía como estaba viendo el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios veía, amados hermanos, en su propia perspectiva humana. Y eso los hacía temer a aquello que estaba aconteciendo al otro lado, en otro campamento, en el campamento enemigo. Temían, amados hermanos, porque se habían olvidado que el poderoso de Israel estaba con ellos. Se habían olvidado completamente, amados hermanos. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Preguntó David. David no fue diciendo, ¿quién es este filisteo que está provocando al ejército del rey Saúl? No, su perspectiva era diferente. Él sabía que a quien había provocado aquel filisteo no era al rey, era al Dios de aquel ejército, amados hermanos, que estaba frente a aquel ejército filisteo. David, amados hermanos, sabía, aleluya, que aquellos filisteos habían deshonrado el nombre del Señor. Porque aquel gigante decía, amados hermanos, yo he desafiado hoy, decía, al campamento de Israel. Estoy leyendo en 1 Samuel capítulo 17, amados hermanos. Dice la palabra, allá en el capítulo 17, versículo 42, que cuando David llegó, amados hermanos, donde estaba aquel filisteo, dice que aquel gigante lo miró y lo tuvo en poco. Lo tuvo en poco, amados hermanos, porque aquel gigante, aunque era grande, era ciego. Era ciego, amados hermanos, porque no sabía que aquel muchachito, amados hermanos, quizá pequeño, rubio, hermoso, dice la palabra, por lo cual aquel gigante lo desestimó. Amados hermanos, estaba caminando hacia él, pero detrás de él había un gigante mayor que aquel gigante que estaba atemorizando al pueblo del Señor. Sí, amén. Ese es el gigante en el cual David había confiado. El gigante que estaba con él, no es el gigante que estaba con su enemigo. David no tenía miedo a aquel gigante, amados hermanos. Para David era uno más. Porque siendo un muchachito, un oso o un león es un gigante para él. Es fuerte, es grande, amados hermanos. Pero David había recibido la victoria muchas veces cuando se había enfrentado a aquellos gigantes. Entonces David ha haber pensado, este solo es uno más. Porque dice la palabra, amados hermanos, que David comenzó a hablar con aquel gigante que le decía, tú vienes a mí con palos, con piedras, como que fuera yo perro, amados hermanos, y lo desestimaba más. Entonces David le dice, y tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. David no le dijo, yo vengo a ti en el nombre del rey Saúl. No le dijo, vengo a ti en el nombre del ejército de Israel. No, David no hizo eso, porque David estaba viendo desde una perspectiva diferente. David no estaba siendo gobernado por sus emociones y por sus sentimientos, amados hermanos. Sus sentimientos y sus emociones habían quedado allá en el campo de batalla con aquellos animales, donde había sido formado para poder un día enfrentar a otro gigante que el Señor le pondría enfrente y que estaría atemorizando a su pueblo. David le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquel gigante dijo, hoy he desafiado a los escuadrones de Israel. Y David le dice, no, tú has provocado al
al Dios de estos escuadrones, al Dios de ese ejército, y con Él te vas a enfrentar hoy. Porque David, ya no de aquella confianza que tenía en el Señor, ya no de aquella fortaleza que el Señor le había dado allá cuando estaba cuidando las ovejas, David, amados hermanos, lleno de esa valentía con la cual el Señor lo había seguido, le dice estas palabras. En el versículo 46 de 1 Samuel, capítulo 17. Jehová le dice, no le dice el rey, no le dice el rey Saúl, ni tampoco la fuerza de su ejército. Le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fueron palabras, amados hermanos, certeras y con convicción, porque David había creído, amados hermanos, en el todopoderoso Dios de Israel. No había creído en cualquier cosa, había creído en el Dios de Israel, el que creó todo, amados hermanos, el que nos hizo a usted y a mí. En ese nombre dijo David: yo te cortaré la cabeza, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y le añadió estas palabras: Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos amados, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra dependencia en Dios y no en nuestras emociones, no vamos a temerle, amados hermanos, a nuestro enemigo. No tenemos por qué temerle, amados hermanos, porque si usted y yo conocemos a nuestro Dios, sabremos, amados hermanos, que la victoria es nuestra, porque la batalla es de Él, es Él quien pelea por nosotros. No somos nosotros los que tenemos que pelear, amados hermanos. Tenemos que estar tranquilos y dejarlo que Él actúe. Porque cuando usted y yo creemos solamente, amados hermanos, entonces nuestro Dios actúa. Él obra a nuestro favor, Él pelea nuestras batallas, amados hermanos. Porque desde que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nuestras batallas que libraríamos son del Señor, y Él las pelea por nosotros. Y Él nos ha dicho, amados hermanos, que si creemos en Él solamente, que si confiamos en Él, Él nos dará la victoria. Amén. ¿Usted lo cree, amado hermano? Gloria a Dios. Cuando el Señor estuvo en esta tierra, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, amados hermanos, siendo hombre, hizo grandes señales y prodigios poderosos que asombraban a cualquiera, que maravillaban a cualquiera. Mas sin embargo, amados hermanos, mucha gente no creyó en Él. Mucha gente no creyó, aun cuando Él les testificaba con la palabra, que la palabra era de Él de quien hablaba, y hacía grandes señales. Dice la palabra que era poderoso en obras. El Señor, amados hermanos, hizo grandes maravillas en esta tierra, a los ojos de todos aquellos hombres, de aquel pueblo, y sin embargo no creyeron. Muchos dijeron que sí creían, pero ya vamos a ver que en realidad no creyeron en el Señor. ¿Por qué será que aquel pueblo no creyó, amado hermano, en el Señor, aún con todo lo que vieron? Vámonos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 37. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 12, versículo 37, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Pero por qué no creían? Vamos más adelante, en el versículo 39. Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Para qué lo hizo el Señor, amados hermanos? Para que no vean con los ojos, dice la palabra, para que no entiendan con el corazón. ¿Pero con qué propósito? Para que no
que no se vuelvan al Señor y el Señor los sane. En ese tiempo, si usted busca este pasaje en el libro del profeta Isaías, porque aquí lo dijo, amados hermanos, vemos que el Señor estaba enojado con su pueblo a causa de su incredulidad. El Señor estaba enojado con su pueblo y no quería que se volvieran a Él, porque Él en su grande misericordia los sanaría, los restauraría, amados hermanos. Pero hoy en día el Señor quiere que todos los hombres nos volvamos al arrepentimiento. Él quiere que todos nos volvamos al Señor para que Él nos pueda sanar, para que Él nos pueda restaurar, para que Él nos pueda salvar, amados hermanos, porque no hay otro que lo pueda hacer. Pero esa salvación será solamente si creemos en Él. Porque la victoria el Señor la dio a su pueblo que creía en Él. Porque cuando hay incredulidad, difícilmente el Señor, amados hermanos, hará algo por nosotros. Jesús, amados hermanos, dice la palabra, hizo todo eso y sin embargo no creyeron en Él. Hermanos amados, David, volvemos con David. David no se dejó gobernar por sus emociones, no se dejó gobernar por sus sentimientos, no vio desde la perspectiva suya, sino que lo hizo desde la perspectiva de Dios. David entendió que si no creía en Él, nada sería posible. David entendió que su confianza tenía que estar puesta solamente en Dios. Amados hermanos, nosotros no podemos depender de lo que le he hablado, de nuestra perspectiva, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos o de nuestras pasiones. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque todo eso, amados hermanos, gracias al Señor, nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, vamos a tomar decisiones equivocadas. Aunque David era un joven, amados hermanos, dicen que en la juventud, a causa de las hormonas que se alborotan en la vida del joven, estos tienden a tomar decisiones por aquellas emociones que sienten en el momento. Y muchas de esas decisiones son decisiones erróneas, son equivocadas, y a muchos nos llevan, amados hermanos, a apartarse del Señor, a alejarse del Señor, a dejar de creer en el Señor, a dejar de confiar en Él, porque se dejaron gobernar por sus emociones. Usted y yo no podemos depender de nuestras emociones, amados hermanos. ¿Por qué el Señor había endurecido el corazón de aquel pueblo? Porque es de allí, de donde sale todo esto que estoy hablando. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, es del corazón. Y dice la palabra que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice. Oiga, amados hermanos, por eso el Señor no quiere que nosotros dependamos de nuestras emociones para tomar decisiones que puedan poner en riesgo nuestra vida. Y cuando hablo de juventud, no me refiero solamente a la juventud literal, a los jóvenes de edad, porque también cuando uno viene a Cristo, amados hermanos, llega, aunque sea viejo, llega siendo niño espiritual y va creciendo y se convierte en un joven espiritual. Y ahí las emociones pueden llenarlo, amados hermanos, y pueden llevarlo a tomar decisiones que van a confundirlo, que van a apartarlo del Señor, que van a alejarlo completamente y que lo pueden llevar a la perdición. Usted y yo no dependamos de eso, amados hermanos. Pongamos nuestra confianza plena solamente en el Señor nuestro Dios. Creamos solamente. Eso es todo lo que usted y yo tenemos que hacer. Creer solamente, amados hermanos. Una evidencia de que nosotros hemos alcanzado una madurez espiritual o emocional, porque estamos hablando de emociones, es cuando tenemos la capacidad o la habilidad de desechar aquellos sentimientos circunstanciales. Cuando le hablo de esto, amados hermanos, estoy refiriéndome a aquellos sentimientos que surgen de una circunstancia en su vida que lo llevó a sentir algo en su corazón y que
lo llevó a tomar decisiones. Por ejemplo, cuando un joven cristiano en algún momento se le acerca un inconverso y comienza a decirle cosas bonitas, y eso provoca en su corazón aquellas emociones y las están reteniendo, aunque son de otra nación, las están reteniendo y están produciendo esas emociones, sentimientos que se van madurando, y luego viene aquel joven y toma la decisión equivocada y se va con aquel inconverso. Cuando la persona ha alcanzado una madurez emocional, desecha ese tipo de sentimientos circunstanciales en su vida, desecha lo que no es de Dios. Aprende, amados hermanos, a hacerlo. David aprendió a desechar sus emociones, a no depender de ellas, a poner su confianza solamente en el Señor su Dios. Por eso David tuvo la victoria más de una vez, allá con los osos y los leones, y también con aquel gigante que atemorizaba al pueblo del Señor. Amados hermanos, cuando el Señor muere, es crucificado y luego es sepultado y resucita el tercer día, como lo había dicho y como se lo había leído también a sus discípulos en la Escritura, en la palabra del Señor. Pero se da cuenta, amados hermanos, de que sus discípulos, los que caminaban con ellos, se habían olvidado de todas aquellas palabras que les había hablado. Muchos habían vuelto a sus labores que tenían antes de que el Señor los llamara. Habían dos varones, ahí en Lucas, donde leímos, en el capítulo 24 y en el versículo del 13 en adelante, dos varones, dos discípulos más del Señor, iban caminando desde Jerusalén hasta una aldea que se llama Emaús, que está, dice la palabra, a 60 estadios, amados hermanos, de Jerusalén. Estamos hablando de aproximadamente unos 11 kilómetros, amados hermanos. No era cerca, era largo. Aquellos hombres, me imagino que iban bajo el sol, cansados, sudados, con sus pies polvorientos, amados hermanos, cansados. Iban hablando de lo que había acontecido. E iban tristes. Porque, amados hermanos, se habían olvidado de las promesas del Señor. Se habían olvidado que el Señor tenía que padecer, amados hermanos. El Señor nos encuentra, ya ha resucitado el Señor. Dice que nos ve venir y se une a ellos. Estaban cegados todavía sus ojos y endurecido su corazón. Aún estaban así. Y el Señor se les acerca y les dice: ¿qué son esas pláticas que tenéis vosotros y por qué estáis tristes? Y comenzaron ellos a decirle todo aquello que esperaban de aquel Mesías que habían conocido, pero ya había muerto. Amados hermanos, ya habían muerto. Y era el tercer día, decían. Ellos esperaban que fuera aquel rey que restauraría a Israel, el reino de Israel, porque no habían entendido, hermanos amados, lo que el Señor venía a hacer a esta tierra. Llegan al lugar donde iban y se sientan a la mesa, y luego cuando el Señor parte el pan, amados hermanos, los ojos de aquellos hombres fueron abiertos y se dieron cuenta hasta entonces que el Maestro había estado con ellos todo ese tiempo, desde que lo habían encontrado y no lo habían conocido. Amados hermanos, estaban turbados, no entendían lo que había pasado, no entendieron todo lo que el Señor les había hablado. Por eso el Señor les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas para entrar en su gloria? Y el Señor se los había dicho y se los había recordado. Les había dicho: ya toca la hora en que será entregado, voy a ser crucificado, pero el tercer día voy a resucitar. Se habían olvidado. Amados hermanos, qué terrible es saber, amados hermanos, que una persona no ha creído verdaderamente en el Señor. Lo que el Señor le quería enseñar a sus discípulos cuando le lavaban los pies era lo que había pasado cuando
dos hombres que iban a Emaús con sus pies polvorientos. Ese polvo en sus pies, amados hermanos, representaba la insensatez de aquellos hombres, la dureza de su corazón, porque no habían entendido nada de lo que el Señor les había hablado. El Señor, cuando lavó los pies a aquellos hombres, les enseñó humildad y también les enseñó que Él tenía que quitar de ellos aquella dureza de su corazón, aquella insensatez que había en ellos, porque no habían creído de corazón. Hermanos amados, y eso acontece aún en este tiempo, porque mucha gente, amados hermanos, cuando está en bonanza, dice creer en el Señor y está allí, amados hermanos, creyendo y siguiendo, pero cuando todo eso desaparece, amados hermanos, se olvida del Señor y de sus promesas maravillosas que tiene para nosotros y le abandona sin importarle nada, le abandona, amados hermanos. El polvo en los pies de estos hombres representaba la insensatez de ellos. Y es que, mire, hermano, la insensatez verdaderamente es como el polvo que se pega en los zapatos del hombre, amados hermanos, y en su caminar ese polvo se levanta y se mete por sus narices y se hospeda en el cerebro y ahí queda, y luego es manifiesta a los hombres aquella insensatez, amados hermanos. No seamos nosotros como aquellos hombres que se dirigían a Emaús. Dios no quiere hallar en nosotros insensatez, amados hermanos. Dios quiere que creamos solamente, que confiemos en Él solamente, amados hermanos, como lo hizo David. Hermanos amados, cuando el Señor estuvo con sus discípulos, Él les enseñó muchas cosas con el fin de que su fe fuera fortalecida. Y eso es lo que el Señor hace en este tiempo. El Señor quiere que nuestra fe sea fortalecida, porque Él no quiere venir, amados hermanos, a encontrarnos dudando. Porque si el Señor nos encuentra dudando, aquí nos vamos a quedar. Aquí nos quedaremos, amados hermanos. Vea, amado hermano, nosotros, cada vez que nos levantamos en la mañana, nos levantamos y nos paramos, amados hermanos, sin darnos cuenta, en la línea de batalla, como lo hacía David. Pero no sabemos con qué gigante nos vamos a enfrentar. No sabemos cuál será el gigante de ese día. Amado hermano, ese gigante puede ser, amado hermano, un espíritu que entró en su esposa y usted se peleó con su esposa, o entró en el esposo y la esposa se peleó con él, o entró en el hijo y se peleó con el padre, o entró en el cristiano y se peleó con el vecino, o amado hermano, o hay una enfermedad terrible en su vida, amados hermanos, que lo tiene a usted de repente como un gigante, que lo está atemorizando, que le está metiendo miedo cada día, como hacía aquel gigante con el pueblo de Israel. La enfermedad, amado hermano, es producida por Satanás. Y él es nuestro enemigo. Satanás es nuestro enemigo, amados hermanos. No permitamos, amados hermanos, que venga este gigante, porque para muchos es un gigante, amados hermanos, porque se olvida que el verdadero gigante está con nosotros, con los que hemos creído en el Señor. No permitamos que venga a atemorizarnos, a desafiarnos, a decirnos: yo te tengo hoy controlado y te vas a morir, esta enfermedad te va a matar, esta enfermedad te va a poner como aquel que se murió, ¿viste cómo se puso? Así mismo vas a terminar vos. Esas mentiras trae nuestro enemigo a nuestra mente. Pero usted y yo tenemos que creer solamente en Cristo Jesús, confiar en Él y pararnos como Él en la línea de batalla y decirle a aquel gigante: Jehová mi Dios te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Cualquiera que sea su gigante, amado hermano, toma la valentía del Señor y dígale: Jehová mi Dios te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y sabrás que el Señor es mi Dios. Hagamos lo propio, amados hermanos. Hagamos lo propio, porque el Señor es nuestro Dios, pero el Señor es mi Dios y es su Dios. Creamos de manera individual en Él, porque aquí creemos de manera congregacional y nos gozamos en esto, pero creamos también de manera individual que el Señor es nuestro
nuestro Dios y que Él nos dará la victoria si creemos solamente. Aquellos dos varones iban angustiados, amados hermanos, hacia Emaús. Ya habían pasado 3 días, amados hermanos. Aquellos hombres vieron que aquel varón que decía que era el Mesías, que decía que era el rey de Israel, habían visto cómo había muerto tan violentamente, aquella muerte terrible que solamente se le daba a los malhechores. Ellos habían visto cómo aquel que decía que era el rey de Israel, que era el Hijo de Dios, había muerto, amados hermanos, y lo habían sepultado, lo habían puesto en una tumba prestada, siendo él el rey que les hablaba, diciéndoles: soy el rey de Israel. Había sido muerto como un malhechor y había sido puesto en una tumba prestada, porque ni siquiera era de su familia. Su familia no tenía, amados hermanos, una tumba preparada para poner su cuerpo. Tuvieron que prestarle una. Amados hermanos, aquellos hombres iban tristes y el Señor lo vio. Por eso les digo: ¿por qué estáis tristes? Porque allá, amados hermanos, en aquella cruz, no solamente había muerto aquel que les dijo: yo soy el rey, sino que habían muerto ahí también sus esperanzas. Porque ellos, amados hermanos, habían visto desde una perspectiva diferente. No habían visto con los ojos de Cristo. No habían entendido lo que el Señor les había hablado. Aún sus ojos estaban cegados y su corazón estaba endurecido. No creían aún. Hermanos amados, el Señor en ese momento, yo me imagino que se debe haber también entristecido, y por eso dijo esas palabras: oh insensatos. Hermanos, porque una palabra que nosotros no deberíamos pronunciar entre nosotros, porque entre nosotros no debería haber insensatez, porque el Señor, amados hermanos, creemos que hemos recibido al Señor, y si lo hemos recibido, Él ha abierto nuestros ojos y Él ha quitado la dureza de nuestro corazón para que creamos en Él, para que confiemos en Él, para que dependamos de Él solamente y no de nuestras emociones, no de nuestros sentimientos o nuestras pasiones, sino solamente en Él. Hermanos amados, aquellos hombres habían escuchado hablar a aquel varón que decía que era hijo de Dios. Jesús les decía que era hijo de Dios, pero sin embargo, cuando estaba en aquella cruz, también le escucharon decir angustiosamente: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Eso nos entristecía más, amados hermanos, porque ellos esperaban otra cosa, ellos no entendían aún. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Si era el Hijo de Dios. No entendían qué había pasado todo aquel tiempo que habían estado con aquel hombre poderoso en obras y en palabras, que decía que era el Mesías, que esperaban tanto, pero que ya había muerto y había pasado el 3er día y no había resucitado. Pero habían escuchado un rumor. Habían escuchado que unas mujeres andaban diciendo que no estaba el cuerpo del Señor en aquella tumba, que ya había resucitado, y estaban emocionados todos ellos, amados hermanos, y corrían, aleluya, y se encontraban con el Señor, y de la emoción no creían, amados hermanos. Y el Señor tuvo que hacer algo poderoso con aquellos discípulos antes de irse. El Señor dice la palabra, amados hermanos, ahí en Lucas al final, que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que ya no siguieran ciegos, para que ya no siguieran con un corazón endurecido, sino que creyeran solamente. Hermanos amados, si usted y yo queremos tener la victoria en Cristo Jesús, tenemos que creer solamente en Él, depender de Él y no de nosotros, no de nuestras habilidades, no de nuestras capacidades, no de nuestros dones ni de nuestros talentos, sino solamente de aquel que nos lo dio. Porque si usted y yo creemos en el Señor, solamente en Él, y confiamos en Él, entonces Él hará cosas grandes y maravillosas, como lo dijo. Cosas mayores que estas harán ustedes, dijo el Señor a sus discípulos. Si usted y yo, porque también es para mí la palabra, si creemos solamente, cosas mayores
poder en nuestras vidas. Pero tenemos que creer solamente. Cuando Jerusalén era atacada por sus enemigos vecinos, el Señor le dijo o le mandó a decir estas palabras. Ve ahí en Isaías capítulo 6, versículo 4. A través del profeta le dijo: y dile, guarda y repósate, no temas, o sea, confía en mí, cree en mí, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos que humean. Para el Señor, amados hermanos, nuestros enemigos no son nada. Por eso los compara con dos, como que digo, dos tizones que están humeando. En algún momento pudieron quemar a alguien, pero solo están humeando. Para el Señor, amados hermanos, no son nada. Si usted y yo queremos tener la victoria en Cristo, le voy a invitar, si no ha leído, si no ha buscado los demás versículos que he citado, busque este. Isaías capítulo 7, versículo 9. Lea la última parte de ese versículo, amado hermano. Isaías capítulo 7, versículo 9. La última parte. Si usted y yo queremos tener la victoria en Cristo Jesús, porque nuestra victoria está escondida en Él, tenemos que creer en Él solamente. Tenemos que correr a Él, amados hermanos. Tenemos que irnos a las profundidades de Él y ahí encontraremos nuestra victoria. Pero si no creemos en Él, y con esto yo termino, amados hermanos, entonces el Señor nos dice esta palabra: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y esa, amados hermanos, es la palabra de Dios. Si no creemos, no vamos a permanecer. Que el Señor bendiga su palabra, amados hermanos, nos ayude a retenerla y nos ayude a vivirla, que es lo más importante, para que nuestra fe crezca, para que creamos solamente en Él y dependamos únicamente de Él. Gloria sea al Señor.